Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Este evento, hoy estamos celebrando, ¿verdad? El mundo cristiano está celebrando de muchas formas la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una verdad muy controversial a través de la historia. Ha sido muy controversial. De hecho, el gran conflicto de la predicación de los apóstoles en la antigüedad fue el tema de la resurrección. Todo estaba bien mientras ellos estaban hablando normal del evangelio, pero cuando tocaban el tema de la resurrección, ahí se entraban en conflicto con la gente. Y es un tema, pero es el tema tan importante y crucial porque es lo que le da sentido a toda nuestra vida, a todo lo que hacemos y la manera en la que vivimos se justifica única y exclusivamente por la resurrección de Cristo. Hay en la actualidad, mucha evidencia acerca de este evento tan trascendental, ¿verdad? La resurrección es lo que ha transformado la vida de miles y miles de personas. El viernes estábamos hablando de esto y hoy queremos seguir hablando. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado y por todas las cosas que Dios ha hecho posible en nuestra vida. El hecho de que estemos aquí, como decía Oli, y que estemos cantando y celebrando se debe a que Cristo resucitó, ¿verdad? El hecho de que nuestra hermana Denise haya traído un devocional, ¿verdad?, se debe a que Cristo ha resucitado, porque es el único que puede transformar, es el único que nos hace, es nuestra relación con ese vivo Cristo, con ese Cristo vivo, lo que nos hace, ¿verdad?, como cristianos hacer lo que hacemos. Y si usted es de las personas que ha estado viviendo por largo tiempo con alguna tristeza en su corazón y ha estado batallando con eso, el devocional de esta mañana era para usted. A veces lidiamos con una verdad muchas veces y no nos percatamos cuán importante es. La verdad, es decir, la palabra del Señor no es importante, no es relevante por el hecho de que se ha dicho algo teológicamente un concepto teológico muy trascendental o palabras bien rebuscadas. La verdad, es decir, el mensaje es relevante porque está basado en una verdad. No importa cómo la digamos. Eso es lo que lo hace relevante, porque está basado en una verdad. No importa si lo decimos gritando, si lo decimos calmado y hablando. Si es verdad, hay que escucharla. Gracias, Denise, por el mensaje. Era para mí en primer lugar. A veces necesitamos recordar las palabras del Señor. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Estate tranquilo y espera en el Señor. Eso es importante. Hermanos míos, les decía que hoy estamos celebrando un evento importantísimo en nuestra vida cristiana. No creo a veces que podamos entender o hemos llegado a comprender todo lo que significó la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Cuando nosotros miramos la historia de la humanidad narrada en la Biblia desde la perspectiva de Dios, nosotros vamos a ver que el ser humano ha vivido toda su vida en un conflicto con Dios por causa de su pecado. Y en determinados momentos Dios hizo juicio al ser humano por causa del hombre. Y como he dicho otras veces, el juicio de Dios sobre la humanidad no está basado en un Dios que ha perdido el control y que emocionalmente está fuera de control porque está enojado y descarga su enojo contra la humanidad y después de descargar su enojo se arrepintió como nosotros los seres humanos. Que nos enojamos, nos ponemos bravos, tiramos las cosas, golpeamos a alguien y después, ay, qué locura lo que he hecho, me arrepiento de esto que he hecho. Ese no es el enojo de Dios. El enojo de Dios se debe a que el pecado de la humanidad ha llegado a un grado tal que no tiene freno y Dios le tiene que poner freno de alguna manera, porque el ser humano no entiende hasta dónde ha llegado su maldad. Y dice la palabra de Dios desde el comienzo que el grado de pecado de la humanidad llegó a un punto tal que Dios dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre porque él es mortal y yo soy Dios. Y trajo un diluvio para aniquilar al ser humano, a la tierra. Uno de los primeros juicios en la Biblia. Y dice la palabra de Dios que después de eso a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Y dijo: no raeré más al ser humano de sobre la faz de la tierra con un diluvio. Y en otro momento, en otra ocasión de la historia, la maldad del ser humano se encendió a tal punto
que Dios decidió descender a la tierra y dice que trajo un juicio sobre Sodoma y Gomorra y destruyó a esas ciudades. No porque no hubiera misericordia ni amor de Dios para el ser humano, porque cuando Cristo vino y habló del pecado del hombre que estaba llegando también a su colmo, cuando Cristo vino, le dijo a las personas, fíjense hasta qué punto el pecado en la época de Cristo estaba llegando ya a su extremo, que Jesús le dijo a la ciudad allí en Jerusalén, si los milagros que hoy se han hecho aquí se hubieran hecho en Sodoma, si en Sodoma se hubiera predicado lo que hoy se está enseñando, Sodoma se hubiera arrepentido. ¿Hasta dónde llegó la maldad en los tiempos de Cristo? 700 años antes de que Cristo viniera, el profeta Isaías habló de la muerte de Jesucristo en una cruz. Narró todos los eventos dolorosos y desastrosos del momento de la crucifixión. En estos días mi esposo y yo estábamos hablando de eso. ¿Cómo habrá sido la vida en Jerusalén en esos días? Qué alboroto, qué tremendo espectáculo. ¿Cómo habrá sido el sábado después de Cristo muerto? Cristo había alcanzado una fama tremenda. ¿Y cómo habrá sido el día de hoy? Que sobre las 6 de la mañana, aproximadamente, Cristo andaba otra vez caminando por las calles, entre sus discípulos. Yo le decía a mi esposa, fue tan grande el impacto que cuando María Magdalena encontró a Jesús cerca de la tumba, allí cuando fue a la tumba a verlo, dice que empezó a tocarlo. Me imagino a María sorprendida y me imagino tocando a Cristo. Deja ver si es verdad, a ver si eres tú. Eres tú, y lo tocaba. No, eso no puede ser. Deja ver si esto es una realidad. Y Cristo le tuvo que decir, María, deja de tocarme ya, que aún no he subido al Padre. Aún no he subido al Padre, deja de tocarme ya. Vamos, que hay otros me tienen que ver y tenemos que seguir. Qué emocionante. Dice que cuando María le dio la noticia a los discípulos, Pedro y Juan salieron corriendo al sepulcro. Y Juan, que era más joven, llegó primero que Pedro. Dicen algunos que porque Juan tenía 3 velocidades y Pedro 2. Pues la Biblia dice primera y segunda de Pedro y Juan tenía 3. Primera, segunda y tercera de Juan. Juan iba en tercera. Pero qué impacto, ¿verdad? Pero que es interesante que Isaías también profetizó y el Señor le dijo a Isaías, a su pueblo, he buscado un hombre que se pare en la brecha entre mí y mi pueblo para ver quién le pone freno, quién se dispone a detener la maldad. Y no lo ha habido, nadie ha podido pararse delante de mí para detener el juicio. Por eso cuando Cristo vino, detuvo el juicio de Dios en la cruz. La Biblia lo dice. La Biblia dice que cuando Cristo fue a morir en la cruz, los griegos vinieron y los discípulos dijeron, Señor, unos griegos te buscan. Y Cristo dijo, el juicio de este mundo ha llegado ya. Y en la cruz del Calvario Jesús gritó sus primeras palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es una expresión que en otras oportunidades hemos hablado, ¿verdad? Lo que significó el perdón. ¿Por qué lo primero que Jesús tuvo que decir en la cruz fue el perdón? Si lo primero que Cristo no hubiera hecho no hubiese sido el pedir el perdón de la manera que lo hizo, el juicio se hubiera concretado. Y créanme, hermanos míos, no me imagino lo que hubiera narrado la Biblia o si se hubiera seguido escribiendo la Biblia. Pero estoy seguro que ese día la humanidad entera hubiera concluido. Porque la palabra perdonar en ese texto de las Escrituras es una palabra que se usa única y exclusivamente en un ambiente de juicio. Y Cristo está mandando. De eso es lo que significa la palabra perdonar en ese texto. Padre, es como si Cristo hubiera estado diciendo, Padre, detén el juicio ahora. Deténlo ahora. Y lo que viene después de toda la historia bíblica, ¿verdad? Es algo extraordinario. El apóstol Pablo narra, hablando sobre el tema de la salvación, que Cristo en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dios tenía los libros abiertos, dice el acta de los decretos. Estaba el libro de Dios abierto y probablemente toda la ley de Dios escrita para confrontar al ser humano. Y dice Pablo que Cristo en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Cristo fue el hombre que se puso en la brecha para detener el juicio contra usted y contra mí. Y la resurrección es este evento hermoso que hoy nos permite creer esto, compartir esto que hoy estamos haciendo y poder celebrar. He titulado la meditación de esta mañana, El cristiano frente a la muerte. El domingo pasado hablamos del cristiano frente a las políticas hostiles, el cristiano frente a la muerte. ¿Qué hacemos nosotros frente a la muerte? Dice 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Les invito a buscar ahí en su Biblia el capítulo 15. Dice el apóstol Pablo hablando de la resurrección de Cristo. Los versículos 13 y 14 dice la Biblia: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y dice el versículo 20 de este pasaje: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y los versículos del 54 al 55 dice la Biblia de ese mismo pasaje: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el día de hoy y gracias una vez más por el mensaje de Cristo para nosotros hoy. Gracias, oh Señor, porque hoy una vez más estamos celebrando el día que nació la esperanza para cada ser humano. Ayúdanos a entenderlo y a aferrarnos a esa vida que tú nos has regalado en Cristo Jesús. Danos gracia y fortalécenos, oh Señor, y que tu Espíritu nos ayude a entender el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Hermanos míos, solamente un Cristo vivo puede transformar la vida de un ser humano y otorgarle valor, esperanza y fortaleza ante la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado y nosotros lo aceptamos por la fe y las evidencias que la Biblia nos presenta y muchas cosas que se han investigado tocante al tema, pero lo creemos. Para mí, estábamos compartiendo el viernes esto, el mayor testimonio, la mayor evidencia es precisamente nuestra propia vida. Lo que Dios ha hecho en nosotros, la transformación. Nadie puede cambiar a un ser humano. Nadie lo puede cambiar de la manera que Cristo ha cambiado la vida de tanta gente. Es imposible. Si Cristo no fuera una realidad, si Cristo no hubiera resucitado, ningún ser humano podría cambiar de la manera que lo hace. ¿Cómo poder sacar a un drogadicto sin fuerza, sin nada, sin poder, porque no hay en él ni raciocinio ni nada, y cambiarlo de la noche a la mañana? Sencillamente porque creyó en Jesucristo como Salvador. ¿Cómo podemos sacar a un delincuente del mundo más bajo solamente con decirle que Jesucristo le ama? Y la persona creer eso y su vida de hoy para mañana cambió. ¿Cómo un alcohólico puede cambiar de hoy para mañana solamente con el mensaje de la cruz? Si no fuera verdad. Como le dijo una vez un ateo a un hombre alcohólico que se había hecho cristiano y su vida cambió, le dijo: no, eso es una ilusión. Lo que usted le ha pasado es una ilusión. Y el alcohólico le dijo: bendita ilusión, ojalá todos los alcohólicos se ilusionaran como yo me he ilusionado, para que cambiara la sociedad. Si es una ilusión. Solamente Cristo resucitado puede restaurar una vida, puede sacar a alguien de la depresión total, del mundo más bajo, de la corrupción y de la inmoralidad, de los pecados más grandes. Solamente una persona transformada puede estar dispuesto a morir por una verdad tan trascendental. Hace algunos años, cuando pasé mi primer curso de evangelismo explosivo en Cuba, era un método para aprender a predicar en las calles. Oí el testimonio de uno de los narcotraficantes más influyentes que hubo en Colombia, y le llevaron el evangelio a través de este método de evangelismo explosivo, la persona que le llevó el evangelio. Y la persona, ese hombre que era jefe de un grupo de estos, aceptó a Cristo como Salvador y le dijo al predicador, al evangelista: esta decisión me costará la vida, pero no puedo cambiar
lo que Cristo ha hecho en mí. Al poco tiempo el evangelista se enteró que lo habían matado, su propia banda. Solamente un Cristo resucitado puede llevar a alguien a ese cambio tan trascendental en su vida. La gente piensa que por tener mucho dinero, mucha comodidad, la vida cambia. No, la vida no cambia por eso. Pero es increíble que la gente que cuando ha tenido mucho dinero y ha conocido a Cristo, la vida les ha cambiado al punto que el dinero ya no significa nada para ellos. El pobre que anhela tener dinero y conoce a Cristo se olvida de las riquezas. El rico también se olvida de las riquezas cuando conoce a Cristo. Pasa a hacer cosas de segunda mano. Cristo transforma la vida. He sido pastor durante 30 años. En mi vida ministerial he tenido la oportunidad de pastorear en mis congregaciones militares, médicos, científicos y gente analfabeta. Y todo el mundo te dice que lo que Cristo ha hecho en su vida es algo extraordinario, ¿verdad? Solamente Cristo puede transformar nuestras vidas de esa manera. Yo recuerdo cuando mi suegro enfermó y estaba a punto ya de morir. Se le detectó cáncer en el páncreas y fue fulminante de que le detectaron el cáncer a que mi suegro murió. Duró 18 días nada más. Así que fue fulminante, algo mortal. Mi esposo y yo estábamos preocupados por él y decidimos ir al hospital a hablarle del evangelio. Él conocía la palabra y había estado con nosotros mucho tiempo y sabía, él iba mucho a mi casa y pasaba tiempo ahí en la iglesia. Pero nosotros, ustedes saben, uno como ser humano a veces duda, realmente habrá aceptado a Cristo, y fuimos a predicarle el evangelio. Y cuando yo fui a hablarle a mi suegro en el hospital, él fue a hablar acerca de Cristo, me dijo: Jimmy, no te preocupes, los cristianos no le tenemos miedo a la muerte. Yo estoy listo para cuando el Señor me llame. Y dije: wow, qué tremendo, ¿verdad? Con toda tranquilidad, con tremenda fortaleza, me habló él a mí de Cristo. Y murió sin una gota de dolor, sin nada. Murió tranquilo en su cama, ahí, como si estuviera durmiendo. Solamente el poder de la resurrección de Cristo puede transformar nuestra vida, ¿verdad? Puede ayudarnos a vencer frente a la muerte. ¿Qué es la muerte según la Biblia? La Biblia nos dice que la muerte es una consecuencia. Romanos 5:12 dice que por el pecado entró la muerte en el mundo. Así que la muerte es una consecuencia del pecado. La Biblia define la muerte, ¿verdad?, como una consecuencia. La Biblia también define la muerte, dice que la muerte es el fin de la existencia humana en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico muere, se deteriora y muere. No la existencia del ser humano, sino la existencia de nuestro cuerpo físico. En Juan capítulo 11, versículo 32, dice la Biblia que Lázaro, un amigo de Cristo, murió, y Marta y María, cuando Jesús fue a ver a Lázaro, le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí cuando mi hermano estaba enfermo, no hubiera muerto, porque Lázaro había muerto físicamente. Así que la muerte le pone fin a nuestro cuerpo físico. La muerte también es un estado o condición de la persona separada de Dios, dice la Biblia. En 1 Timoteo 5:6 dice la Biblia: la que se entrega a los placeres viviendo está muerto. El que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Dice la palabra de Dios. La muerte en la Biblia es definido también como una condición. Así que la Biblia define al ser humano que no ha creído en Jesucristo como su Salvador como una persona que está muerto espiritualmente. Parece una paradoja, pero si usted no ha aceptado a Cristo, usted es un vivo que está muerto. Usted es un vivo que está muerto. Hechos capítulo 10, versículo 42 dice que si Cristo nos resucitó, ¿verdad? Dice que si testificamos que Dios ha puesto a Cristo, dice la Biblia, decía el apóstol Pablo, que si testificamos que Dios ha puesto a Cristo como juez de vivos y muertos. Y aquí no se refiere al muerto físico, sino al muerto espiritual, porque si no, no podía ser juez de los muertos.
Hermanos míos, la muerte no es el fin de la existencia en sí mismo. Es más bien una condición en la que se vive. No es la muerte de la existencia en sí mismo, sino la condición en la que una persona puede vivir, en la muerte espiritual. La muerte es una distorsión del orden establecido por Dios y la causa es el pecado. ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas? El pecado, en primer lugar, afecta nuestras motivaciones. Santiago 1, del 14 al 15, dice la Biblia que si cada uno es tentado, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia son los deseos fuertes que hay en nuestro interior. Casi siempre en la Biblia, cuando se habla de la concupiscencia, es hacia los deseos pecaminosos o malos. No siempre, pero casi siempre se usa para las cosas malas, cuando deseamos algo desmedidamente. El pecado no solo deforma nuestra posición ante Dios, sino que también distorsiona los motivos de nuestro corazón. Nuestras motivaciones a veces son engañosas. A veces queremos cosas con motivaciones distorsionadas. Nuestras motivaciones son muchas veces distorsionadas por causa del pecado. Los seres humanos fuimos creados para ser motivados por las mismas cosas que motivan a Dios. Los comportamientos pecaminosos surgen de los deseos pecaminosos del corazón y nos impulsan a hacer las cosas que Dios no quiere que hagamos. Esas son nuestras malas motivaciones. El pecado también afecta a nuestros pensamientos. El pecado impacta la forma en la que funciona nuestra mente. Pablo dice en Colosenses 1:21 que una vez fuimos extraños y enemigos en nuestra mente. El pecado afecta la manera en que pensamos. Por eso la Biblia dice que pecado no es tan solo hacer lo malo, es también cuando pensamos lo malo. Eso es pecado. A lo mejor no lo ejecutamos, pero lo pensamos y delante de Dios es una complicación. Cuando Cristo le explicó esto a los discípulos dijeron, Señor, si esto es así, ¿quién se salva? Oye, no podemos ni pensar mal. Jesús dijo, no podemos ni pensar mal. Porque a veces decimos, no, yo no hice nada. ¿Verdad? Yo no hice nada, pero lo pensó. ¿Qué cubano aquí? Yo conocí una señora, pobrecita, era vecina mía. Allí cuando yo vivía en el pueblecito de Regla, en Cuba, ahí en la capital de La Habana, pueblecito, el ultramarino pueblo de Regla. Era un pueblo de piratas y corsarios. El rector mío del seminario se enorgullecía porque él había nacido en Regla y dice, el pueblo mío era de piratas. Y la vecina, ella estaba enferma ya, una señora mayor, y sentada en un sillón de ruedas, ella no podía ni hablar ni moverse mucho. Entonces a veces la familia la ponía delante del televisor a ver la televisión. Y mira, parece gracioso, pero hay gente que le entra una cosa. Y cada vez que ponían a Fidel Castro hablando, la señora empezaba a temblar. Y dije, pobrecita, ¿qué clase de frustración tenía por dentro? ¿Qué ganas le tenía? ¿Qué cubano no mató a Fidel alguna vez? ¿O le deseó la muerte? ¿En qué novela no hemos matado al malo? ¿O en qué película no lo hemos hecho? Si fuera yo, ya hace rato que lo hubiera matado. ¿No decimos eso? Nos alteran las pasiones. Jesús dijo que nuestra mente, fuimos una vez enemigos en nuestra mente. Así que el pecado afecta nuestra manera de pensar. El pecado afecta nuestras emociones, cómo sentimos. El pecado influye en la capacidad de nuestra alma de sentir como deberíamos. Una de las funciones del alma es la capacidad de experimentar emociones, y esta función ha sido dañada por la pecaminosidad humana. Las personas sienten odio cuando deberían sentir amor. Caín mató a su hermano Abel en vez de gozarse porque Dios había bendecido a Abel, su hermano, y Abel le dijo a su hermano, oye, ¿cómo tú lo hiciste? Te quedó bárbaro, Dios te bendijo. ¿Qué fue lo que hiciste? Me gustaría hacerlo como tú lo has hecho. Dice la Biblia que se enojó tanto que mató a su hermano.
Sintió odio en vez de sentir amor. Los pecadores sienten amor por las cosas que están llamadas a odiar. Proverbios 2:14 dijo Salomón, que se alegran haciendo el mal y que se huelgan en las perversidades de sus vicios. Hay gente que se alegra haciendo el mal. El pecado afecta a nuestro cuerpo, el pecado afecta a nuestro cuerpo físico. Afecta, mancha el interior, pero también el exterior del ser humano. Afecta nuestra vida interna, pero también nuestra vida externa. El cuerpo sufre deterioro por causa del pecado. Hay personas que nacen muchas veces con deformaciones o sufren alguna enfermedad por causa de los vicios del alcohol, de las drogas o de alguna enfermedad de transmisión sexual. Y el niño que está ahí es afectado por este tipo de... Nos afectamos, nuestro cuerpo sufre. Hoy la gente está batallando por no envejecer, eso es imposible. El otro día me contaron, ayer creo que fue antier en el trabajo, una señora que fue capaz de someterse, no sé si se incendió la cara o algo, porque cuando la piel se quema se estira para quitarse las arrugas. Dios, no, esa tiene enferma la mente, el de todo, no la cara. ¿A quién se le ocurre eso? Eso es de loco. El ser humano está enfermo, el pecado, no podemos contra eso. El pecado deteriora nuestro cuerpo físico. Pablo decía que nuestro cuerpo se va desgastando, pero el interior se va renovando en la vida de un cristiano. El pecado afecta a nuestras relaciones. Tito 3:3 dice la Biblia que en otro tiempo nosotros vivíamos en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La malicia es el deseo de que la maldad caiga sobre otros. Eso es malicia. La envidia es el deseo de tener las cosas buenas que otros tienen. Y dice Pablo, nos aborrecemos. Aborrecerse es odiarse. Indica rechazo y desprecio hacia los demás. Eso es algo opuesto al carácter de Dios, que es amor y nos manda a amar. Dios nos pide amar, ¿verdad? No a rechazar. El trabajo de la iglesia, parte de su trabajo y su ministerio, es recibir a las personas, no alejarlas. El pecado afecta al mundo también. Las consecuencias del pecado afectan todo el orden de la creación. Génesis capítulo 3, cuando habla de la caída del hombre, Dios le dijo a Adán por causa de su pecado, le dijo, ahora la tierra producirá cardos y espinos, y con el sudor de tu frente comerás. Ahora íbamos a pasar trabajo. A cada rato cuando estoy en el trabajo me acuerdo de Adán. Ay, Adán, ¿qué nos has hecho, hijo? Si no fuera por Adán, no tenía que hacer overtime para ganar un poco más, ni por Eva. Pero bueno, Adán fue el que metió la pata más grande. Pero la Biblia lo dice, Dios le dijo, ahora vas a pasar trabajo para comer. El mundo se deterioró por causa del pecado. Todas estas conductas, amados míos, nos identifican con la muerte y nos llevan a la condenación eterna, que es el estado final de la muerte. La única manera de contrarrestar a la muerte es por medio de la resurrección de Cristo. No hay otra cosa en la Biblia. Por cuanto Cristo murió y resucitó, el cristiano debe ver la muerte como un beneficio. Por cuanto Cristo resucitó, el cristiano frente a la muerte ha de verla como un beneficio. En primer lugar, dice la Biblia que la muerte será succionada o tragada por la vida. Así debe ver el cristiano la muerte. Perdón, 1 Corintios 15:54 dice la Biblia, sorbida es la muerte en victoria, o tragada, succionada es la muerte por la vida. Para el cristiano la muerte es un beneficio. Cristo es el único que es capaz de transformar lo malo en algo victorioso.
En segundo lugar, la muerte es ganancia para el cristiano. Filipenses 1:21, el apóstol Pablo dijo, para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano debe ver la muerte como una ganancia, porque al fin, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que cuando Cristo aparezca y estemos con el Señor, todo el dolor y el mal de este mundo terminará. La muerte será absorbida en victoria. La muerte también es estimada ante los ojos de Dios. Dice el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La palabra estimada es valiosa o preciosa, dice la Biblia. Estimada o preciosa o valiosa es ante los ojos de Dios la muerte de sus santos. Hace poco, mi esposa leyéndose un libro de uno de los autores cristianos que más nos gusta, Max Lucado, estaba hablando Max Lucado acerca de la muerte, ¿verdad? Y él recordaba algo para los cristianos y nos decía, acuérdense que nuestro Padre quiere que todos sus hijos estemos en casa. Por lo tanto, para Dios, la muerte de un hijo suyo es algo muy valioso. La muerte para el cristiano no es el fin, sino la puerta a la vida eterna. Es el triunfo definitivo sobre el mal. La resurrección de Cristo hizo posible que la muerte perdiera todo su poder y su significado. Cristo dijo en Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, el alma no la pueden matar. Para un cristiano, para una persona que Cristo ha venido a ser su Señor y Salvador, la muerte no es una pérdida. Obviamente, cuando atravesamos por una verdad, perdemos a un ser querido, nos entristecemos. Y es parte de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y no es que el Señor esté en contra de eso, el Señor sabe que somos seres humanos. Pero el Señor, cuando estamos atravesando por esos momentos, ¿verdad? Es como si nos pusiera la mano en el hombro y nos dijera, no te preocupes demasiado. Es temporal. Es temporal. ¿Verdad? Qué bendición. Qué bendición. Mire, uno nunca aprende a vivir hasta que primero no aprende a morir. Uno no disfruta de la vida hasta que primero no aprende a morir. Es una realidad. Por eso usted ve a la gente transformándose para no morir. Aprenda a morir y usted va a disfrutar de la vida. Eso solamente lo puede hacer un cristiano. Cuando entiende que Cristo ha resucitado y que esa resurrección afecta a mi vida. Entonces todo lo vemos precioso. Todo se ve precioso en la vida. Y no tenemos que vivir con miedo. Porque para nosotros la muerte es victoria, no es derrota. Cuando alguien lo amenaza y le voy a quitar la vida y no me la va a quitar, me va a mandar para la casa y estoy loco por llegar a casa. Nadie entiende eso. Nadie entiende eso. Solamente nuestra esperanza en Cristo nos da esa manera de pensar. Oli decía ahorita, la gente piensa que estamos locos. Porque la gente, frente a la muerte, se les acabó todo. La vida es un carnaval, como dice la canción. A mucha gente la vida, y lo que hacen es perderse más, en vez de arreglarla. En vez de arreglar la vida. Es un carnaval, hay que disfrutar la vida. Porque la vida es breve. Sí, la vida es breve aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra es breve. Se acaba pronto, se va. Pero dice la Biblia que no es comparable la vida aquí en la tierra con la eternidad. Yo no sé cómo va a ser la eternidad. A veces la gente me pregunta, pastor, ¿cómo va a ser la vida en el cielo? No ha llegado allá todavía. Cuando llegue te cuento. La vida uno aprende a disfrutarla cuando uno sabe que la vida es temporal y que vamos a estar un día en la presencia del Señor. Y que sí va a ser un carnaval cuando estemos en la presencia del Señor. Una fiesta, dice la Biblia, ¿verdad? Dice que el Señor servirá nuestras mesas, nos servirá la mesa. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos míos, una de las cosas que nos da esperanza para vivir es precisamente que Cristo resucitó.
si Cristo no hubiera resucitado, esto es una religión más, entre tantas religiones. Estaríamos perdiendo nuestro tiempo aquí, ¿verdad? Pero no lo estamos perdiendo, estamos celebrando precisamente la vida que nos han sido dadas. Y le damos gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por este día y gracias por este tiempo, Señor. Gracias, oh Padre Santo, por la vida que nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Señor, a vivir, oh Dios, la vida abundante. Tu palabra dice que tú nos das vida y que nos las das en abundancia. Tu deseo es que podamos vivir, disfrutar la vida, disfrutar de nuestras relaciones, porque tú nos has dado vida, Señor. Porque el pecado es lo que hace que todo se vuelva triste, que todo se vuelva amargo, que haya conflicto, oh Señor, en nuestras emociones, en nuestra manera de pensar, que no nos pongamos de acuerdo. Es el pecado lo que hace eso, pero Cristo vino a traer vida, a vivir, a disfrutar de las cosas hermosas que tú nos has dado. Permite que si alguien en esta mañana no tiene esa esperanza aún y está viviendo en esa condición de muerte, que pueda creer en Jesucristo, que pueda creer en ti, que pueda recibir la vida que solo tú puedes ofrecer. Ayúdale a cambiar, oh Señor, y a experimentar ese gozo y esa gracia que solamente el Cristo resucitado nos puede dar. Bendice a cada persona en este lugar y dale fortaleza tuya y dales la posibilidad de entender el mensaje de vida que tú nos tienes en Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, oh Señor, y permite que podamos seguir predicando este mensaje a otras personas. Ayúdanos en medio de nuestras dificultades, las pruebas, las necesidades, y que seamos fortalecidos con poder en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo tú oramos y te damos gracias, oh Señor. Amén. A Jesús seguiré, pongo en